Maravilloso es el nombre del Señor en este nuevo día. Hoy jueves 28 de agosto del año 2025. Qué bueno que hoy podemos una vez más disfrutar de la palabra del Señor. Ustedes allá en su automóvil, en su hogar o donde quiera que se encuentren, disfrutando de esta palabra que Dios nos permite compartir con ustedes todos los días. Hoy continuamos y a la misma vez culminamos el tema comenzado en el día de ayer, el Dios que cumple lo que promete, basado en el libro de Números capítulo 23, verso 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Y esta mañana quiero utilizar ese mismo tema, el Dios que cumple lo que promete, pero hoy voy utilizando como subtema, por decirlo así, cuando Dios promete, también respalda. Pablo escribía la carta a los Corintios en su segundo libro, y el verso número 20 decía de la siguiente manera: porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. En el siglo XIX, un misionero muy conocido llamado George Mueller, y era conocido por su trayectoria ministerial, por su amor hacia los niños, pero lo más que hacía que George Mueller fuera reconocido es la fe inquebrantable que él tenía puesta en el Señor. Él dirigía a varios orfanatos en Inglaterra, y dentro de lo que era su postura, había acostumbrado a nunca pedir dinero a nadie para sufragar los gastos o suplir las necesidades del orfanato y de estos niños. Había aprendido a confiar total y plenamente en la provisión de Dios. Pero como siempre hemos dicho, los días malos llegan, y en un momento dado llegó un día donde él no tenía nada para darle de desayuno a los niños. En ese momento él hizo que todos los niños se sentaran a la mesa y oraran, dando gracias a Dios, como si ya tuvieran el alimento servido en la mesa. Precisamente después de haber terminado la oración, alguien tocó la puerta. Cuando abren la puerta era un panadero, y este panadero les dice que Dios le había despertado en la madrugada para que horneara pan para los huérfanos. Minutos más tarde tocaron nuevamente a la puerta, y cuando abrieron la puerta era un lechero. Su carro se había roto exactamente frente al orfanato, y para no perder la leche, le regaló toda la leche que él tenía en ese momento. Ciertamente que aquí estamos siendo testigos de un testimonio de un hombre cuya fe inquebrantable en el Señor le permitía experimentar cosas poderosas de parte de Dios, porque él había entendido que cuando Dios promete, también Dios respalda. Dios se encargó de respaldar a su hijo en esta labor de dirigir estos orfanatos y proveer a estos niños. Y cuando Dios se encarga de respaldar, lo hace con recursos, lo hace utilizando personas, lo hace haciendo milagros. Yo quiero en esta mañana decirte que de la misma manera en que el testimonio de George Mueller, podemos ver a Dios proveyendo pan, proveyendo leche en el momento exacto, Él también en esta mañana va a proveer lo que tú necesitas. ¿Para qué? Para que tú puedas ver la promesa que Él ha hecho sobre tu vida. Tú la puedas ver cumplida y hecha realidad para la gloria maravillosa de su nombre. Porque hoy estamos recordando que Dios no solamente habla, Dios actúa, Dios obra, Dios se manifiesta. ¿Por qué?
porque sus promesas no dependen de mis fuerzas, dependen de la fidelidad de Dios. Por eso es que el escritor de Deuteronomio capítulo 7 y verso número 9 nos dice que Dios guarda el pacto y la misericordia con los que le aman. Cuando tú miras la vida de Israel, Israel es un pueblo que en ocasiones asumía una postura rebelde. Y Dios tenía que advertirle en muchas ocasiones de que si no enderezaban su caminar, eso iba a traer consecuencias. Pero con todo y eso, Dios mostraba su misericordia para con su pueblo. Por eso es que cuando tú lees el capítulo 7 y verso 9 del libro de Deuteronomio, dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. El cumplimiento de las promesas de Dios para Israel, su pueblo, no dependía de si ellos eran perfectos o no. Dependía del carácter fiel de Dios. Y como lo hemos dicho en un sinnúmero de ocasiones, porque aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel para siempre. Por eso es que el cumplimiento de sus promesas no depende de mis fuerzas, de mis recursos, de mi capacidad, depende de la fidelidad del Señor. Tú puedes haber caído, tú puedes haber tropezado, tú te puedes haber equivocado y estar pensando ahora mismo: ya lo que Dios quería hacer conmigo, ya no está Dios dispuesto a hacerlo. Puedes estar pensando: no hay manera que yo salga de esta situación, no hay manera que yo pueda recuperar mi vida espiritual, lo que antes yo era, lo que antes yo hacía. Yo quiero decirte en esta mañana, en el nombre del Señor, detén ese pensamiento y comienza a pensar de manera diferente. Comienza a pensar que la fidelidad de Dios todavía sigue extendida a tu favor. Que lo único que necesitamos comprender es que no es por nuestras fuerzas, que no es por nuestros méritos, es por la fidelidad del Señor que alcanzaremos ver el cumplimiento de sus promesas. Porque la promesa trae esperanza aun cuando estamos esperando. Mira qué cosa interesante. La promesa que Dios hace, y como dije ayer, a Abraham le tomó 25 años ver el cumplimiento de lo que Dios le había dicho. Pero ¿sabes cómo lo presenta el apóstol Pablo? El apóstol Pablo en el capítulo 4 de la carta a los Romanos, versos 20 y 21, dice que aún en medio de la espera, Abraham no dudó, sino que a medida que iba esperando, creyendo en esa promesa, él se iba fortaleciendo, creyendo que Dios era poderoso para cumplir. Abraham estaba viendo su realidad. ¿Cuál era su realidad? ¿Su vejez? ¿Cuál era su realidad? La esterilidad de Sara. Pero aún viendo esa realidad, Abraham abrazó, creyó la promesa de Dios: voy a hacer de ti una nación grande, y a través de ti bendeciré a todas las naciones de la tierra. En su vejez, y aún mirando la esterilidad de Sara, su mujer, él se fortaleció en fe, creyendo que Dios era lo suficientemente poderoso para cumplir lo que había prometido. Alabado sea el Señor. La promesa de Dios se convierte en un combustible para que tú y yo podamos mantenernos firmes en la esperanza, para que tú y yo podamos mantenernos de pie, para que tú y yo podamos mantenernos caminando hacia lo que Dios tiene reservado para nosotros. Sí, mi amado, en esta mañana, cuando Dios promete,
Dios también respalda. Cuando Él promete, sus promesas no dependen de mis fuerzas ni de mi capacidad. El cumplimiento depende de la fidelidad de Dios. La promesa que Dios hace trae esperanza aún en medio de la espera. Y lo que Dios ha prometido, créeme que Dios lo va a cumplir, porque cuando Dios respalda, nada lo puede detener. Dice el profeta Isaías en el capítulo 55 y verso número 11, dice de la siguiente manera en la mañana de hoy. Permíteme buscarlo para compartirlo en este hermoso día. El capítulo 55, verso 11 del libro del profeta Isaías dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Cuando Dios respalda, nada lo puede detener. Lo que sale de la boca de Dios prospera. Todo aquello para lo cual fue enviado. Y está diciendo el profeta que lo que Dios habla no regresa vacío. Si Dios te dijo que va a sanarte y fue Dios el que te habló, créelo que Dios te va a sanar. Si Dios te dijo voy a restaurarte y fue Dios, créelo que Dios te va a restaurar. Si Dios te dijo voy a proveerte y fue Dios, créelo que Dios va a proveer. Así tenga que usar cuervos para enviar lo que tú necesitas, aleluya, Dios va a hacer provisión, porque su promesa, su palabra, lo que sale de su boca, alabado sea el Señor, nunca regresa vacío. Si Dios dijo, voy a salvar tu hogar, voy a salvar tu matrimonio, voy a salvar tu esposo, voy a salvar tu esposa, voy a salvar tus hijos, créelo en esta mañana, abraza esta palabra, créelo en esta mañana que esa palabra tiene poder para cumplirse, porque lo que sale de la boca de Dios nunca regresa vacío. Tenemos que aprender a confiar en lo que Dios ha prometido y entender que el tiempo de Dios, como he dicho en otras ocasiones, no es el mismo. Si Dios te prometió, Él mismo va a abrir el camino. Él mismo pondrá los recursos y Él mismo te dará la victoria. A George Mueller, en ese acto de fe, sienta a sus niños. Vamos a darle gracias por el alimento que tenemos. Llegó el panadero. Llegó el lechero. Llegó lo que los niños esperaban. Si Dios te prometió, el camino se va a abrir. Él enviará los recursos y Él te dará la victoria. ¿Sabes por qué? Porque la fidelidad de Dios es una garantía de que lo que hoy es promesa, mañana será una realidad en tu vida. Porque cuando Dios promete, la promesa de Dios nunca llegará sola. Esa promesa llegará con provisión. Esa promesa llegará con respaldo y esa promesa llegará con poder. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque el Dios que tú y yo servimos siempre cumplirá todo lo que promete. Lindo día. Bendiciones en el Señor.